Nuestro hermano Jesús Catala con nosotros. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a vuestra pastora Elga, ¿verdad? Dios bendiga a la audiencia. Dios bendiga esta plataforma, ¿verdad? Que las almas pueden escuchar y reconocer, ¿verdad? Que no importando lo que está sucediendo en derredor de nosotros, Cristo es fiel. Cristo es verdadero. Nos da la certeza y fortaleza de saber que todo está bien. Praise the Lord. Si tienen sus Biblias, amén, ábrenlas conmigo. Y vamos a estar leyendo de Segunda de Crónica. Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y la dulce comunión del Espíritu Santo. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y se restauraré su tierra. Suena tan lindo que quiero leerlo otra vez. Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Y aunque estas palabras fueron dirigidas al pueblo, nación y estado de Israel, se aplica muy bien a esta nación estadounidense con principios judeo-cristianos. Aleluya. Y en esta noche quiero usar en este corto pensamiento enseñanzas y prácticas sobre cómo orar. Enseñanzas y prácticas sobre cómo orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos haciendo eso mismo en estos momentos, hablando contigo, Señor, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Y tenemos la fe y la certeza que tú nos estás escuchando, oh Dios. Y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en esta noche en forma sobrenatural. Que tú hables a la iglesia, al pueblo. Que tú, oh Dios mío, alcance las almas que no te conocen, que a oír esta tu palabra, que esta tu palabra pueda ser como semilla en sus vidas, oh Dios. Pero Señor, te necesitamos que tú unja vuestros labios para traer esta tu palabra, y unja los oídos para escuchar y los corazones para recibir esta tu palabra, que ella pueda producir frutos hacia el arrepentimiento, sanidad y sobre todo salvación. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor, y que podamos, Señor, terminar esta noche con un mejor entendimiento y una clara comprensión de qué es orar y qué es hablar contigo a través de tu palabra. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, Padre Celestial. Y el pueblo dice Amen and Amen. Y como mencionamos al principio, ¿verdad? Hoy en los Estados Unidos de América se celebra lo que es Día Nacional de Oración. Amén. Ahora, la oración hay que entender, ¿verdad?, que no es solo un hábito religioso, ¿no? Es una conversación que tenemos real con el creador del universo, creador del cielo y la tierra y todo lo que hay en la tierra, incluyéndonos nosotros. Amén. Nosotros los cristianos estamos llamados a orar con fe. Amén. Orar con fe y obediencia y humildad y perseverancia. En otras palabras, continuamente nosotros tenemos que hablar con Dios. La oración la oración nos conecta al Padre a través de Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y quisiera comenzar con la pregunta: ¿qué es la oración? Definir esa palabra de oración, porque lo usamos libremente, pero es bueno reflexionar y ver cuál es su significado, ¿no? Según las Escrituras, la oración es definida como la comunicación, amén, la comunicación y comunión con Dios, amén. Praise God. La Biblia muestra que la oración incluye lo siguiente. La oración incluye, de acuerdo a la Biblia, el hablar con Dios. Esto lo vemos en Jeremías capítulo 33, donde dice: clama a mí y yo te responderé. El término de clama
clamar, orar, hablar, comunión, comunicación, es sinónimo a orar, a hablar con el Señor. Vemos también que en Mateo capítulo 6 se refiere a buscar la voluntad de Dios. Amén. En Mateo capítulo 6, como dijimos, hágase tu voluntad. Jesús dijo, hágase tu voluntad. En el cielo como aquí en la tierra. Amén. O en la tierra como en el cielo. Vemos en Filipenses capítulo 4, que la oración es presentar ¿qué? Vuestras necesidades. Porque Filipenses 4 dice, por nada estéis ¿qué? Afanoso. En Salmos capítulo 11, la oración es el dar gracias y adorar a Dios. Esto lo vemos en Salmo 100, donde dice, entrar por sus puertas con acción de gracia. Aleluya. Y luego y finalmente, la oración de acuerdo a la palabra es permanecer en relación con Dios. Esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, donde dice, orad sin cesar. Ahora podemos decir entonces que la oración bíblica es un acercarse a Dios en fe para tener comunión con Él, adorarlo, obedecerlo, amén, y depender de Él en todo el sentido de la palabra, amén. Nótese que las claves de vuestro tema, que es la oración, es que la oración es que, como mencionamos, el hablar con Dios y no repeticiones secas, huecas o vacías. Esto lo vemos en Mateo capítulo 6 y Filipenses capítulo 4. La oración debe de ser personal y sincera. Mateo capítulo 6. Dios quiere que su pueblo ore continuamente. Si es posible, 24 horas diario, 7 días a la semana, 4 semanas al mes y 365 días al año. Hablar con Él, porque estamos viviendo en unos tiempos donde necesitamos su guianza. Necesitamos desahogarnos con Él. Y entonces tenemos que escuchar lo que Él tiene que decir. Y eso se hace abriendo su palabra. Porque nosotros nos desahogamos y hablamos con Él. Pero entonces tenemos que escuchar lo que Él tiene que decirnos. Tenemos que abrir esa Biblia. Amén. Sabemos que la oración se basa en la fe, no en los sentimientos. Esto lo veo en Hebreos capítulo 11. La oración debe de ser alineada también con la voluntad de Dios. Porque podemos hablar con Dios y pedirle un sinnúmero de cosas, pero nos olvidamos de ser ejemplo y mimicar o hacer lo que Jesús hizo y dijo. Jesús, orando en Getsemaní, dijo, Señor, pasa de mí esta copa, esta experiencia que yo voy a experimentar de ser crucificado. Si es posible, pasa de mí esta experiencia, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podemos confiar y saber que la voluntad de Dios es mejor que vuestra voluntad. Porque la voluntad de Dios es la mejor. Porque Dios ve el pasado, Dios ve el presente y Dios ve el futuro. Nosotros solo podemos ver el presente, pero Dios ve más allá. ¿Y por qué no ir a Él, quien ve más allá? Amén. Praise God. La oración debe ser alineada con la voluntad de Dios. Como dijimos, esto lo vemos en Mateo 6 y esto lo vemos en Primera de Juan capítulo 5. Ahora, también tenemos que reconocer que Jesús es el centro de la oración cristiana. Porque nos acercamos al Padre, pero a través de Jesús. Amén. Y eso lo vamos a ver un poquito más claro. Pero el punto es que esto lo vemos en Juan capítulo 14 y en Hebreos capítulo 7. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. Sin el Espíritu Santo, vuestras oraciones son vanas. Vuestras oraciones no, porque es el Espíritu Santo que trae esa certeza, ese sentir en reconocer que Dios está escuchándonos. Y que el Espíritu Santo nos escudriña y ve lo que hay en nosotros
y nos ayuda a traer esas cosas que son importantísimas y de prioridad. El Espíritu Santo trae esas cosas en vuestras vidas que ve que es prioridad y lo trae a la oración, a vuestra conversación ante Dios. El Espíritu Santo es crítico, aleluya, en vuestra oración con Dios. La oración implica una guerra espiritual contra el mal, porque el hablar con Dios, usted pensará, solo yo y Dios. No, hay un sinnúmero de personas envueltas en vuestras oraciones. Estamos nosotros hablando con Dios. Están los demonios, están los ángeles caídos, está Satanás, están los ángeles de Dios, están los arcángeles de Dios, está Jesús escuchando, el Espíritu Santo escuchando, el Padre. Un sinnúmero de personas están envueltas en la oración. Aleluya, que esto no es nada aislado ni solitario. Hay muchas personas envueltas en la oración y crea guerra espiritual. Amén. Esto lo vemos claramente en Efesios capítulo 6. Nosotros los cristianos debemos orar los unos por los otros. Muchos saben esto. Amén. Pero otros no. Y amigos que nos escucha, que no conoce al Señor, ¿dónde usted puede ir cuando las cosas están yendo de mal en peor? ¿A quién usted puede acudir? ¿A quién usted puede acudir? ¿A quién? ¿Con quién usted puede hablar cuando las cosas más mal? Pero quiero decirle que con Jesús, con Dios, usted tiene a alguien con quien puede conversar. Usted tiene a alguien con quien puede hablar y que esa persona lo va a escuchar. Porque esta persona no está crucificada en una cruz. Esta persona no está en una estatua, en un templo. Esta persona resucitó de entre los muertos. Está vivo. Ve y escucha y sabe lo que usted está pasando. Aleluya. ¿Por qué no abrazar a Jesús y lo que Él hizo en la cruz? Y hablar con Él para que vea que yo le garantizo que si usted habla con Él, Él le va a responder. Así como usted habla con sus amistades, habla con Jesús y yo le garantizo que Él le va a responder. Amén, porque lo hizo conmigo. Nosotros los cristianos, ¿verdad? Debemos orar los unos por los otros. El pecado, el orgullo, la falta de perdón y la desobediencia puede obstaculizar la oración. Y eso es algo tremendo. Y mucho en el pueblo, mucho en la iglesia, mucho en el cuerpo de Cristo preguntarán por qué no he recibido esta contestación. ¿Por qué? Y a veces es porque y el Espíritu Santo sabe. A veces hay pecado escondido, hay orgullo escondido, hay falta de perdón. No nos perdonamos genuinamente. Perdono pero no olvido. ¿Y qué es eso? Claro, uno no olvida, pero no debe de haber barrera, nada que nos detenga. Porque todas estas cositas puede impedir el Dios escucharnos. Y el Dios escucharnos. Y no solamente eso, pero si usted lee capítulo 7 de Mateo, muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, hicimos esto, aquello y lo otro. Y Jesús va a decir: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. O sea que la oración genuina y sincera con Jesús es crítico, es esencial, porque es lo que mantiene vuestra relación con Él y nos hace sensitivo a su espíritu y a su persona. Ahora, en luz de lo ya mencionado, notemos el diseño y el orden de Dios sobre la oración. Número 1, oración al Padre. Dios es un Padre amoroso que invita a sus hijos ¿a qué? A acercarnos nosotros a Él. La oración comienza creyendo. Hay que creer que Dios existe y que Él se preocupa por nosotros. Los cristianos oran con reverencia, confianza y humildad. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, Padre nuestro. La oración es al Padre. Amén. Número 2, es una oración a través del Hijo.
Jesucristo. En otras palabras, Jesús hizo posible el acceso a Dios a través de su muerte y resurrección. Los cristianos, nosotros los creyentes, oramos en el nombre de Jesús porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y cuando decimos hombres, incluimos a la mujer. Amén. Esto lo vemos en Juan capítulo 16 y primera de Timoteo capítulo 2. Aún ahora mismo, amigo que nos escucha, iglesia, Jesús sigue ahora mismo intercediendo, orando por usted y por mí, amigo, iglesia que nos escuchan. Aleluya. Cristo está intercediendo por nosotros, la iglesia, y por usted, amigo que no conoce al Señor. Esto lo vemos en Romanos capítulo 8. Número 3, oración en el Espíritu. El Espíritu Santo nos guía en ¿qué? En la oración, en vuestra conversación con Dios. El Espíritu Santo nos guía. A veces la oración va más allá de las palabras. Esto lo vemos en Romanos capítulo 8. La oración puede incluir adoración, gemidos, lágrimas y lenguaje espirituales. Gloria al Señor. O sea que el Espíritu Santo escudriña y conoce lo más íntimo de vuestras almas, mente y corazón. Amén. La oración puede incluir adoración, gemidos, lágrimas, como dijimos, y lengua espiritual. Pero los cristianos debemos de depender del Espíritu Santo, no solo del esfuerzo humano, porque a veces creemos que, pero no. Claro, nosotros, ¿verdad? Tomamos la iniciativa, Señor, henos aquí. Y cuando nosotros nos presentamos así, el terreno está fértil en vuestras almas para el Espíritu Santo entrar y empezar a obrar en vuestras vidas. Número 4 es oración contra el diablo. La oración forma parte ¿de qué? De la guerra espiritual. Tenemos que hablar con el comandante, que es vuestro Señor Jesucristo. He's our commander in chief, Jesus Christ, que conoce y sabe las tácticas y cómo debemos de ejecutar esas tácticas. Satanás se opone al pueblo de Dios. Es pues la razón por la cual nosotros los creyentes debemos orar con alerta y fe. Esto lo vemos claramente en Efesios capítulo 6 y Santiago capítulo 4. En este día nacional de oración, nosotros los creyentes luchamos espiritualmente a través de la verdad, la rectitud, las escrituras y la oración. Amén. Las herramientas para vencer. Nos encontramos en una situación donde vuestro país está en guerra. Estamos en guerra. Estamos en conflicto. Pero todo comienza en el mundo espiritual y se traslada al mundo físico. Lo vemos claramente con la vida de Job. Hubo una conversación en el cielo entre Dios y el enemigo, y después esa conversación y ese trato que se hizo en el cielo se manifestó en la tierra, en la vida de Job, en su familia, en su negocio y en todo. Pero todo comenzó en el mundo espiritual. Tenemos que entender la realidad que la oración también, número 5, es con los santos. Amén. Dios diseñó a nosotros los creyentes a que oremos juntos, ¿no? La oración colectiva fortalece la unidad y la fe. Esto lo vemos en Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 4. La iglesia primitiva oraba juntamente durante la persecución y el avivamiento. Gloria al Señor. Y número 6, el sexto proceso es la oración individual. Tenemos que orar colectivamente, pero también tenemos que orar individualmente, continuamente. La oración privada es esencial para el crecimiento espiritual. Jesús a menudo se retiraba solo para orar. Esto lo vemos claramente en el Evangelio según San Lucas capítulo 5. La oración personal construye intimidad.
La oración personal construye intimidad con Dios y desarrolla la disciplina espiritual. Gloria al Señor. En cierta ocasión un predicador dijo que la soledad, porque el creyente que diga, me siento solo, estoy sola. Bueno, quiero decirle que en cierta ocasión un predicador dijo que la soledad es nada más que una cita con Dios. Glory to God. La soledad es nada más que una cita con Dios. Loneliness is nothing but an appointment with God. Hallelujah. To talk with Him freely. Y número 7, la oración por los demás. Oh, si hay un tiempo donde tenemos que orar por los demás, es estos tiempos. Tenemos que orar por los demás. Los cristianos, nosotros los creyentes, debemos de interceder. ¿Por qué? Por la familia, por la iglesia, por vuestras pastoras, por vuestros pastores, por la administración, por la junta, por los miembros, por los líderes y aún por esta nación. Esto lo vemos claramente en 1 de Timoteo capítulo 2. La oración intercesora refleja el amor y la compasión ¿de quién? De Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Nótese que los creyentes deben orar. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de orar? Debemos de orar por los perdidos, los que no conocen al Señor, por los enfermos, por los líderes gubernamentales, por la iglesia, por el renacimiento y fuerza durante el sufrimiento. Finalmente, la oración debe de ser sin obstáculos. Como mencionamos en el principio, pueden haber obstáculos que detengan la oración entre nosotros y Dios. Ciertas actitudes pueden bloquear la oración efectiva, como el orgullo, la amargura, el rencor, la falta de perdón, la hipocresía, el engaño, el pecado no confesado. Amigo que nos escucha, iglesia que nos escucha, Dios desea un arrepentimiento honesto y un corazón obediente. Esto lo vemos claramente en Isaías capítulo 59 y Santiago capítulo 4. O sea que la iglesia y los problemas y las dificultades en el pueblo se reduciría, o si no se eliminaría completo, si el nacimiento, el nuevo nacimiento fuese un nuevo nacimiento normal. Porque una de las cosas que he leído y he aprendido en una iglesia saludable, nacida normalmente, sin defects, sin, disability, porque desafortunadamente hay muchos cristianos deshabilitados, porque no han nacido de nuevo normal, han nacido deshabilitados. ¿Y cuáles son las 4 cosas que causa que un creyente nazca saludablemente sin deshabilidades? Número 1, que tiene que haber un arrepentimiento genuino. El creyente que acepta a Cristo debe, y la iglesia que profesa ser cristiana o cristiano, debe de haberse arrepentido genuinamente. Un cambio de 180 grados. Un arrepentimiento genuino, seguido con una creencia genuina. Creer en lo que dice la Biblia, en lo que dijo Jesús. Número 3, debe de haber obediencia. Obediencia a esa creencia de la palabra. Si creemos la palabra, tenemos que obedecerla. Y después de esa creencia, buscar la llenura del Espíritu Santo. Buscar la plenitud del Espíritu Santo. Pero el problema es que la causa por las deshabilidades, the cause for disability in the church, se arrepintieron, pero no creen. Creen, pero no obedecen. Obedecen, pero no buscan la llenura del Espíritu Santo. O buscan la llenura del Espíritu Santo, pero no obedecieron. O obedecen, pero no creen.
o creen pero no se han arrepentido. Entonces eso resulta en una iglesia llena de disability Christians, cristianos deshabilitados. Pero gracias a Dios que Dios, a través de su Espíritu Santo, a través de la persona de Cristo y su palabra, hay solución, hay una cura. Glory to God. There is a cure. Praise the Lord. Pero ahora, ¿cuáles son las lecciones que podemos ver en la oración eficaz del justo? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender en esta noche? Número uno, la oración no es magia, sino una relación íntima y personal con la persona viva, real de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Número dos, Dios responde a la oración según su sabiduría y su momento. No podemos reducir a Dios a vuestra disposición. Tenemos que reducirnos a nosotros mismos a la disposición de Él. Pero el problema es que queremos reducir a Dios a vuestra disposición. Señor, yo quiero, Señor, yo vengo ante ti, pero así, en vez de, Señor, me gustaría esto, aquello, lo otro, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pero la fe significa, ¿verdad?, confiar en Dios incluso antes de que aparezcan la respuesta. Una de mis oraciones en la mañana es: Señor, te doy gracias por los alimentos que voy a comer hoy, aunque no he comido nada, pero te doy gracias por los alimentos que me va a proveer en el día de hoy, ¿verdad? Y número 4, la oración cambia a los creyentes tanto como las circunstancias. Praise the Lord. El avivamiento suele comenzar con una oración humilde. Esto lo vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Ahora, en este Día Nacional de Oración que celebramos en los Estados Unidos de América, y no solo este día, sino todos los días de vuestras vidas, colectiva e individualmente, como creyentes en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, tenemos que continuamente orar. ¿Y orar por qué? Por un arrepentimiento y un despertar espiritual, sabiduría para los líderes gubernamentales, unidad de la iglesia, protección de las familias, justicia y rectitud, poder para perseverar, soportar, vencer y permanecer fiel hasta el fin. Y orar por un renacimiento en todos los Estados Unidos de América. En conclusión, vemos que la oración bíblica está llena de fe, centrada en Cristo, dirigida y guiada por el Espíritu Santo, basada en la Escritura, persistente, humilde y poderosa. Gloria al Señor. Y repetimos que la oración no es simplemente pedirle cosas a Dios, sino que la oración es vivir cada día dependiente de Él a través de vuestra conversación con Él, pues esto es la definición de oración, una conversación con el Creador del universo. Y en estos momentos quiero cogerle esta oportunidad para vuestros amigos que nos escuchan. Si usted siente que Dios le ha hablado, si usted siente que Dios ha hablado con usted en esta noche, usted puede hablar con Él ahora mismo, porque Dios ha hablado a su vida. Dios ha tocado a la puerta de su corazón. Jesús dijo que si tocare a la puerta y me abriese la puerta de su corazón, entraré y cenaré con Él. Y Jesús está tocando a la puerta de su corazón y le ha hablado en esta noche. Quisiera hablar con Él en esta noche, conmigo. Hable conmigo a Jesús y ore conmigo esta oración. Y si usted cree genuinamente y es sincero con lo que vas a decir en esta noche a Jesús, Él lo va a limpiar, Él lo va a salvar, Él lo va a cambiar. Él va a escribir su nombre en el libro de la vida y va a entrar en una nueva bella relación con Cristo Jesús, donde usted va a hablar con Él y Él le va a responder. Y vamos a comenzar esa oración, esa conversación
diaria. Ahora, amigo que nos escucha, repitiendo y creyendo esta oración conmigo. Señor Jesús, repita conmigo, amigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste dentro de los muertos. Y Jesús, tú vives. Y como tú vives, perdóname, límpiame y sálvame. Entrego mi vida, mi cuerpo y mi carrera en tus manos. Te lo pido todo a ti, Jesús, y te acepto como Señor y Salvador de mi alma, mi espíritu y mi carrera. Gracias, Jesús. Amén. Dios lo bendiga. Dios me lo guarde a todos y vuestra pastora con ustedes.